¿Ha, pe- ¿Ha pensado alguna vez en una entidad tan persuasiva, tan influyente, capaz de movilizar a un tercio de los ángeles del cielo para protestar contra el creador del universo? Si te dijera que ese mismo ser, ahora despojado de su gloria celestial, se mueve entre nosotros, no visiblemente, sino a través de ideas, actitudes y distracciones meticulosamente planificadas, reflexiona. ¿Por qué la Tierra se ha convertido en el último escenario del conflicto entre el bien y el mal? Es más, si Dios ya había derrotado a Satanás en el cielo, ¿por qué permitió que este adversario entrara en contacto con la humanidad? La reacción es intensa. La Tierra fue seleccionada porque tenía una creación capaz de amar, obedecer y tomar decisiones deliberadas. Y Dios, por su justicia y su amor, no impone la lealtad. Él proporciona la verdad, pero también deja que cada individuo tome sus propias decisiones. El conflicto ético debía surgir ante todo el cosmos. Tras ser desterrado del cielo, Satanás no se rindió. Estaba herido, pero seguía impulsado por un deseo: mancillar el nombre de Dios y destruir lo que había sido creado con perfección. ¿Y dónde estaba tu oportunidad? En la creación. Un lugar virgen, hogar de Adán y Eva, criaturas moldeadas por el Creador, rodeadas de belleza, armonía y una conexión directa con el Supremo. Sin embargo, Satanás no se presentó como un invasor violento. Adoptó una postura intrigante y astuta. Vestido de serpiente, emblema de la sabiduría en la antigüedad, esperó el momento en que Eva fuera vulnerable, separada de su pareja, distraída por su curiosidad innata. No estableció ni dio órdenes. Preguntas elaboradas. Generó incertidumbre. Propagó la idea de que Dios podría estar ocultando algo beneficioso. Distorsionó la verdad con unas pocas palabras, y Eva le creyó. El adversario había triunfado en su primer combate en la tierra, no mediante la violencia, sino mediante el engaño. Y así comenzó una nueva etapa del conflicto. Una batalla que ahora tiene lugar en el corazón de cada individuo. Visualiza el cielo silencioso. Los ángeles observaron con interés y temor lo que ocurría en el recién creado planeta azul. Habían visto la liberación de Satanás. Habían visto su caída. El mismo adversario que se levantó contra Dios había sido capaz de seducir a los primeros humanos. Todo empezó con una simple conversación. Una pregunta que se convirtió en insinuación. Una incertidumbre que evolucionó hacia la desobediencia. En realidad, Eva no fue coaccionada. Fue persuadida. Esto hace que el engaño sea aún más eficaz. La serpiente no emitió ningún sonido. Balbuceaba. No perecerás. Dios sabe que cuando comáis, se os abrirán los ojos. Era una sutil combinación de falsedad y verdad parcial. La combinación ideal para el desastre. Cuando Eva se rindió, algo cambió. La inocencia ha desaparecido. La tranquilidad que impregnaba aquel jardín se vio perturbada por una decisión. Y cuando Adán, impulsado por el amor y la duda, también consumió el fruto, la humanidad en su conjunto se vio cara a cara con el mal. Desde el cielo, la imagen era devastadora. Los ángeles, que antes celebraban la creación del mundo con himnos de alabanza, ahora dan testimonio de la llegada del pecado al mundo. ¿Y el diablo? Estaba contento. Había triunfado. Los seres humanos, creados a semejanza de Dios, ahora también comparten su insurgencia. Sin embargo, incluso en ese momento de sufrimiento, el plan de rescate ya estaba en marcha. Incluso antes de la creación del mundo, Cristo se presentó como la solución final. Mientras el adversario creía dominar el corazón humano, Dios inició la historia más sorprendente de todas: la redención.
La tierra se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Sin embargo, contrariamente a lo que predijo el adversario, Dios no abandonaría a la humanidad. El conflicto aún no había llegado a su fin. Simplemente cambió el escenario. La decisión de desobedecer no solo allanó el camino al dolor, sino que reescribió toda la realidad humana. Lo que antes era ligereza, ahora se ha convertido en peso. Lo que era tranquilidad, se convirtió en guerra. Toda la creación gimió ante las consecuencias. La naturaleza ha perdido su armonía. La tierra, que antes era naturalmente fértil, ahora requeriría trabajo, sudor y persistencia. El dolor del nacimiento, la lucha por la supervivencia, el miedo a la muerte. Todo esto ha pasado a formar parte del nuevo escenario. Con voz fuerte, Dios transmitió las consecuencias. Sin embargo, incluso en las palabras más duras, había un atisbo de esperanza. Adán y Eva fueron vestidos con piel, un gesto que iba más allá de la simple protección. Era la primera señal de que se sacrificaría a un inocente en lugar del culpable. Esta representación quedaría impresa en la memoria humana. Alguien tendría que asumir el coste, y ese alguien sería enviado por Dios. Abandonar el jardín no era solo una cuestión geográfica. Representó un cambio histórico. Ha comenzado un nuevo periodo. Dios colocó querubines con lanzas ardientes a la entrada del Edén. No por crueldad, sino para salvaguardar el árbol de la vida. Si el individuo la consumiera en estado de pecado, viviría para siempre en la impotencia, lo que sería un tormento sin fin. Incluso fuera del paraíso, la acción divina persistía. Ahora, de una manera diferente, pero aún presente. La dualidad entre el bien y el mal surgió rápidamente entre los propios descendientes de Adán y Eva. Caín y Abel, criados con el mismo amor, eligieron caminos diferentes. Abel optó por la obediencia, la fe y el sacrificio según la guía divina. Por otra parte, Caín exhibió el resultado de sus propios esfuerzos, haciendo caso omiso del plan trazado por Dios. La ira surgió del orgullo herido. La ira, alimentada por la envidia, dio lugar al primer asesinato. El sudor de Abel resonó en la tierra, indicando que la batalla espiritual ya no se limitaba al cielo. Ahora estaba entre nosotros. A medida que la humanidad se expandía, también lo hacía el mal. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, Dios siguió actuando. Inició la movilización de hombres y mujeres que se negarían a doblegarse. Individuos que, en medio del caos, tuvieron el valor de caminar con Él. ¿Quiénes fueron los primeros devotos? ¿Cómo consiguieron resistir a la corrupción que se extendía? Esto se revelará en la próxima sección. Tras abandonar el Edén, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Pasó el tiempo. Surgieron generaciones. Con ellos, la malicia, la indiferencia y la violencia se han intensificado. Las ciudades se desarrollaron. Los nombres proliferaron. Pero los corazones se distanciaron. La gente perseguía la fama, el placer y la plenitud, descuidando por completo al Dios que creó todo lo que existe. La angustia de Dios no solo residía en la desobediencia, sino también en el desprecio. La humanidad, que debía reflejar su semejanza, se dirigía ahora hacia el abismo, sin mirar atrás, sin remordimientos. En medio del ruido del pecado, había un sonido más delicado. El sonido de la fe, de la lealtad. Un pequeño grupo, casi desatendido, optó por preservar su conexión con el Creador. Set, el hijo nacido tras la muerte de Abel, marcó el comienzo de una nueva generación, un pueblo que invocaba el nombre del Señor.
y entre los hijos de Set, hubo individuos que dejaron su huella en la historia por su obediencia. Destaca Enoc, o Enoc. Mientras todos los demás buscaban las delicias del mundo, él optó por algo diferente. Caminó junto a Dios. No era una creencia basada en palabras, sino en acciones concretas. Toda una vida compartiendo, decisión tras decisión, día tras día. ¿Cuál era su destino? Fue rescatado por Dios sin enfrentarse a la muerte. Una declaración contundente. Sigue mereciendo la pena seguir al Creador. Sin embargo, mientras los devotos persistían, el resto de la humanidad se hundía progresivamente. Las distinciones entre lo correcto y lo incorrecto empezaron a desaparecer. Los descendientes de los fieles empezaron a mezclarse con los de los insurgentes. Poco a poco, la corrupción se extendió como la niebla. La tierra se inundó de violencia, arrogancia y devastación. Dios observó el mundo y se dio cuenta de que los pensamientos humanos eran constantemente malos. El corazón divino fue invadido por un sentimiento de tristeza. Sin embargo, aún quedaba un individuo. Uno justo. Uno que vio la gracia ante Dios. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué le eligió Dios para una misión de tal magnitud? En la próxima entrega, descubrirá la historia de Noé, el hombre que construyó un arca en un mundo que no creía en la existencia de la lluvia. Si este video te ha llegado al corazón, por favor, dale a me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Aquí, cada historia bíblica cobra vida. Ese es el propósito de nuestro canal. La palabra como nunca la has visto.